En el marco de este foro económico internacional también hay espacio para hablar sobre energía nuclear y por eso es que nos acompaña a esta hora Rafael Grossi. Él es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Exactamente, hay lugar para hablar de eso porque sin energía no hay economía, no hay desarrollo, no hay nada. Y la respuesta a los dilemas energéticos en el mundo y en América Latina y el Caribe incluye, no es una panacea, pero debe incluir también una componente nuclear. Está pasando en Asia, está pasando obviamente en Europa, en América del Norte y nuestra región, que históricamente ha tenido solo 3 países, Argentina, Brasil y México, con energía nuclear, debe ampliar esa oferta. Colombia, inclusive, ha manifestado su interés en la energía nuclear, pero otros países también de la región, y el OIEA lo que hace, el organismo que yo presido, lo que hace es fortalecer las capacidades en los países, ayudarlos a comprender mejor y a diseñar su planificación energética y también hacerlos en ese modo más creíbles para los posibles inversores. Y no es casualidad que tú y yo estemos conversando en una reunión de la CAF, porque CAF es un organismo de financiación internacional que ha firmado un acuerdo con el OIEA, porque ellos también perciben que existe esta demanda por la energía nuclear y que históricamente, si quieres, uno de los talones de Aquiles que ha tenido la energía nuclear ha sido que es una energía que inicialmente requiere bastante capital. Entonces, sin financiamiento, sin la ayuda de los bancos de desarrollo, que por ejemplo fueron los que permitieron el despliegue de las energías renovables, sin ellos tampoco hubiese sido posible. Hoy ellas van solitas porque son muy eficientes y no son caras. La energía nuclear le faltaba eso. Y ahora yo firmé un acuerdo con el Banco Mundial en el mes de junio, luego firmamos con la CAF en septiembre, ahora estamos por firmar con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, los países, por ejemplo Colombia o El Salvador en Mesoamérica, que también está interesada, muchos otros, Paraguay, Perú, que están acercando a la agencia porque ven este movimiento en el mundo, porque se dicen, yo también podría incorporar una componente de energía nuclear, pero encontraban, digamos, la dificultad de no tener ningún apoyo financiero internacional. Hoy eso ha terminado, hoy eso existe y por eso hoy el OIEA está aquí en la CAF. Y además ese papel protagónico que hacen dentro del organismo y es la supervisión, porque no solamente se trata de impulsarlo, sino también supervisarlo y usted conoce de primera mano qué es lo que ocurre en Ucrania. Completamos en poco menos de un mes 4 años de guerra desde que la desató Rusia. ¿Cuál es el estado actual en este momento de esas instalaciones nucleares en Ucrania? Mientras no haya paz, mientras no cese el fuego, el peligro sigue existiendo. Esto no tenemos que engañarnos. Lo que el OIEA ha hecho es involucrarse desde el inicio de esta guerra. Y es gracias a eso que nosotros pudimos, y somos el único organismo internacional, pudimos enviar grupos de expertos del OIEA que están desplegados en todas las instalaciones nucleares de Ucrania y también en Zaporilla, que está en territorio controlado por la Federación de Rusia, donde han habido en más de una oportunidad situaciones peligrosas, ataques que pudiesen haber o que podrían todavía potencialmente generar un accidente nuclear. Y estamos allí para evitar eso. Pero no es la única preocupación que tenemos en este momento, porque Ucrania es un foco, pero Irán es el otro. Recientemente vimos el ataque que ejecutó Estados Unidos a varias de las instalaciones nucleares en territorio iraní. Ustedes no han podido ingresar a estas que fueron impactadas, de las otras sí tienen registros y están esperando precisamente la contribución de Teherán a esa información. ¿Qué pasa entonces en el momento en el que ya no la tengan, en el que efectivamente no vayan ustedes a conocer cuál es la situación actual allí? Bueno, justamente no tenemos que llegar a esa situación. No estamos lejos, lamentablemente, pero no tenemos que llegar a esa situación porque precisamente es en momentos en donde hay una percepción que un país está avanzando hacia el desarrollo de armas nucleares que otros toman ciertas decisiones, que por supuesto nosotros no apoyamos porque creemos en las soluciones diplomáticas, pero tenemos que ser realistas. Y esto, como te lo digo a ti, se lo digo también a mis colegas iraníes, tenemos
indispensablemente que avanzar hacia un acuerdo que permita dar un marco previsible a lo que ellos están haciendo en Irán. Yo entiendo y respeto la enorme frustración, también el dolor y la destrucción que supone el uso de la fuerza y que sucedió, como bien lo apuntabas, en Irán el pasado mes de junio de 2025. Tenemos que evitar que ello vuelva a suceder. Y justamente en estos días, mientras tú y yo estamos conversando aquí en Panamá, hay de nuevo rumores de guerra. Hay de nuevo palabras, declaraciones que indican que el uso de la fuerza está todavía sobre la mesa. Y es por eso que tenemos que dar una confianza y una oportunidad a la diplomacia nuclear. Un escenario hipotético es que se llegue a una situación de incumplimiento. En ese momento, ¿qué pasaría si Irán no cumple este tratado de no proliferación de armas? Bueno, lo que pasaría desde un punto de vista de mi accionar sería que yo debería informar, como lo haría seguramente, a la comunidad internacional, a la Junta de Gobernadores de la OEA, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de que tenemos una situación de incumplimiento. Y eso es una situación muy grave en el plano internacional que puede generar más sanciones y que puede generar inclusive otro tipo de reacciones que debemos evitar. Cambiamos de ala, vengámonos a una cita importante que habrá este año en términos de elecciones y es precisamente la que tiene que ver con el secretario general de Naciones Unidas. Sabemos de su candidatura para poder suceder a Antonio Guterres y también no podemos negar las críticas que hay alrededor de este organismo. ¿Qué cree usted que tiene que pasar en Naciones Unidas? ¿Tiene que haber un cambio por completo para que estas críticas cesen? ¿Cuál es su opinión? Tiene que haber un cambio, tiene que haber un reconocimiento que las Naciones Unidas deben volver al centro de lo que fue su objetivo primigenio, que fue el de la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Cuando recorremos el mapa internacional de los conflictos, desde lo que sucedió en Venezuela, pasando por el Oriente Medio, por Irán, Azerbaiyán y Armenia, Camboya y Tailandia, la India y Pakistán, en fin, el Sudán, cualquiera que tú puedas tener en mente, verás una constatación que es lamentable y que es que las Naciones Unidas están ausentes en todos ellos, y esto no puede seguir ocurriendo. Y es esto lo que exacerba, lo que exagera esta conflictividad frente a la ausencia de las Naciones Unidas. Es por esto que, basado en mi propia experiencia, no en una visión o un deseo o una ilusión, basado en mi propia experiencia en la solución de estos conflictos, he pensado que podría dar una contribución efectiva a que esto suceda, y soy muy optimista en ese sentido. Usted también habla sobre Medio Oriente, el foco haya estado puesto allí a raíz de la situación en la Franja de Gaza y también ha habido comparaciones, hablando ya de Naciones Unidas, de este organismo con la Junta de Paz que recién creó el presidente Donald Trump. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, yo creo que a mí me gusta mirar en mi propia casa antes de mirar la casa ajena, y yo lo que me digo es, bueno, perfecto, hay una iniciativa de crear una Junta de Paz. Yo lo que digo es, hagamos las cosas bien en las Naciones Unidas. Volvamos a darle a las Naciones Unidas la enjundia, la fuerza, la capacidad de inspiración que solamente las Naciones Unidas pueden generar. Otras iniciativas en favor de la paz, yo no las criticaría, simplemente diría, en realidad son un síntoma de algo que está ocurriendo, de una ausencia. Por eso yo soy muy optimista en el sentido de que en el momento que logremos generar una dinámica diplomática de paz en las Naciones Unidas, estas iniciativas que han surgido o trabajarán de consuno y en cooperación con las Naciones Unidas, no será una competencia. En tal caso, si hay una competencia y es una competencia por la paz, no está tan mal. Seguramente no estará mal. Finalmente, vamos a tener la oportunidad de tener la visita del director en Colombia. ¿Cuál es la agenda, el plan? Me hace muchísima ilusión ir a Colombia, un país tan querido, y vamos a estar colaborando en distintas áreas. Contigo hemos hablado mucho de energía, pero hay muchas otras áreas de aplicaciones de la tecnología nuclear con las cuales trabajamos ya mucho en Colombia. Me refiero a la oncología, la radioterapia. Eso es nuclear.
Me refiero a la protección del medio ambiente a través de la aplicación de tecnologías nucleares, la preservación contra ciertas pestes y enfermedades. Hay muchas maneras, el monitoreo de las aguas a través de la hidrología isotópica. Trabajamos mucho con el INVEMAR, gran institución colombiana, en la preservación del medio marino. O sea que tenemos toda ese abanico de actividades tecnológicas en las cuales la tecnología nuclear sirve para el desarrollo y para el bienestar. Pero también es mi esperanza, y así he recibido la comunicación del gobierno colombiano, que podamos empezar a caminar un camino juntos con Colombia para que en un futuro no muy lejano también Colombia pueda introducir un factor, una componente nuclear a su matriz energética. Pues director Grossi, estaremos muy atentos a esa importante noticia en caso tal de que ocurra. Gracias por haber pasado por los micrófonos de Noticias RCN y también en NTN 24. Con gran placer y espero vernos en Bogotá. Así lo haremos, gracias.